Perdón, me olvidé de grabar cuando volvimos a retomar. Lo vuelvo a decir para los que estaban en el aire. Tenemos que tratar de demostrar que ESFT es un cuadrado. ¿Sí? Entonces, sabemos que tiene 4 ángulos rectos, no sabemos si los lados son congruentes. Estábamos tratando de demostrar que los triángulos ESF y FTE son congruentes, o que por lo menos que los lados son congruentes. Habían dicho que si demostrábamos que los triangulitos OSP y RTQ eran isósceles, que los podemos demostrar por los ángulos, no hay ningún problema. Entonces, sabíamos también que el triángulo AEQ y el OFC son isósceles y van a ser congruentes. Entonces, si hacemos el segmento EQ menos TQ, va a ser congruente con el segmento OF menos OS. Y ahí me quedaban que estos dos lados eran congruentes. Eso era una forma, análogamente hacíamos estos dos, ya nos quedaban los 4 congruentes. Eso era una forma. La otra forma que me habían pedido a ver si esto era bisectriz. Entonces yo digo, para saber si esto es bisectriz, la única forma que tenemos es demostrar que también es bisectriz en este triángulo. Para eso lo que usé fue trazar toda la recta, saber que esa recta era paralela a la base AD, y como este punto F es el punto medio, no hay otra paralela por un punto exterior, no hay dos paralelas por un punto exterior, entonces esta únicamente puede ser la paralela que incluye a la base media del triángulo, y por lo tanto Q es punto medio. Si Q es punto medio, FQ va a ser mediana, va a ser altura, va a ser bisectriz de este triángulo isósceles, por lo tanto va a ser por ángulos opuestos. También FE va a ser la bisectriz de SFT, estos dos angulitos van a medir 45, estos dos van a medir 45 por suma de ángulos interiores. Tengo un lado común, esos dos triángulos son congruentes y puedo llegar análogamente a que todos los lados del cuadrado ESFT son congruentes. ¿Quedó claro? Repetí todo porque no estaba grabado. Sí, quedó claro. Bueno, me alegro. Con esto pudimos analizar un montón de cosas. ¿Sí? Otro tipo de ejercicio que me preguntaron hoy si estaba en un parcial esto. Sí, en el parcial también decía que AD, el segmento AD menos el segmento AB es igual a PC. Yo se los hago más fácil. Les voy a decir, el segmento AD menos el segmento DC es igual a AR. Son congruentes los segmentos que utilicé. Y vuelvo. AD menos DC es igual a AR. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque el triángulo RDC es isósceles. Muy bien. ¿Viste que se puede justificar? ¿Por qué es isósceles? Con este ejercicio repasamos un montón de las propiedades de triángulos, de rectángulos, de bisectrices, de ángulos entre paralelas, de paralelogramo, de base media, de paralelogramo, de base media del triángulo, ¿sí? Entonces es como que hicimos un pequeño repaso de todo. Así que con esto yo dejo cerrado, ya les dije, la parte de triángulos y cuadriláteros. Si tienen alguna duda cuando revisan los ejercicios, no hay problema en que me consulten. Vamos a empezar con circunferencia. ¿Alguien tiene alguna duda ahora acá? ¿Ninguna? Bueno. Perdón, ¿qué ejercicios seguirían? Ninguno, no les mandé porque son vacaciones. Ah, bien. Lo único que les mandé fue un apunte para leer, para que adelantemos. Cuando volvamos de las vacaciones vamos a trabajar todo con circunferencias y todos los elementos de la circunferencia y propiedades.
Después de eso voy a empezar con movimientos, que eso sí se los mandé como para que los fueran leyendo y tuvieran una base, porque hay quien no tenía ni idea de qué es un movimiento. Bueno, con eso, con ese apunte y esas pautas que les di para trabajar, como para guiarse, no hay que entregar ningún trabajo, es para que lo hagan, pero ya les digo, esto va a ser para fin de agosto, porque primero vamos a ver circunferencia. Pero si yo se los doy durante la cursada, me van a matar porque es muy largo. ¿Estamos? Así ustedes se organizan los tiempos y trabajan. Si lo quieren hacer, si no. Yo creo que los va a ayudar, por lo menos es la experiencia. No, siempre hago cosas raras. Bien. Cuando esto me aparezca. Yo no sé por qué no me aparece. Ahora sí. Yo tengo una circunferencia y quiero que ustedes me digan, si se acuerdan, cuál es la definición de circunferencia. ¿Pueden ser todos los equidistan de O? Equidistan, muy bien. Es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia o equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Sí? O sea, definimos el centro como el punto fijo de la definición. Bien, ponemos un punto fijo en el plano y todos los que están a la misma distancia forman una circunferencia. Genial. ¿Qué pregunto yo? A ver si saben lo que es un radio de una circunferencia. El radio no es el segmento que va desde el punto medio de la circunferencia hasta alguno de los puntos de alrededor. De alrededor. Bien. Yo no diría punto medio de la circunferencia, porque si decimos Es la punto distancia. medio, sí, ahora decimos. Quiero aclarar que si digo punto medio estoy hablando de un segmento y es el segmento que está a la misma distancia de los extremos. Entonces no uso esa palabra para definir acá. Sí, el segmento que tiene por extremos, si querés, el centro de la circunferencia y un punto cualquiera de la misma, o, como dijeron recién, es la distancia, porque se acuerdan que habíamos definido distancia entre dos puntos. Es el segmento que une esos dos puntos. Entonces, también podemos definir radio como la distancia entre el centro y cualquiera de los puntos de la circunferencia. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué es una cuerda? Esto que estoy dibujando acá es una cuerda en una circunferencia. Vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo definimos cuerda? ¿Qué les parece que es? Puede ser un segmento que tenga por extremos dos puntos de la circunferencia, pero que no pase por el centro. Eso que no pase por el centro lo dejamos para después. Espera un cachito. Okay. Deja que sea un segmento que tenga por extremos dos puntos de la circunferencia. Eso sería una cuerda. Bien, ¿por qué me decías que no pase por el centro? Porque si pasa por el centro es el diámetro. ¿Y si yo defino al diámetro como una cuerda que pasa por el centro? Puede ser. Puede ser. Definida así. Es la definición. Sirve como definición. Bien, entonces la pregunta siguiente era ¿qué era el diámetro? ¿Sí? Y acá podían haber dicho, es una cuerda que pasa por el centro, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Pasa por el centro y tiene extremos en cualquier punto de la circunferencia. O también podemos decir que es la mayor de todas las cuerdas, porque miren, las demás van a ser más chiquititas, ¿sí? Paso por el centro, es la más grande de todas.
Entonces, ¿es la mayor de todas las cuerdas o es una cuerda que pasa por el centro? ¿Puedo decir que es la suma de dos radios? Sí. ¿Sí? Esto sería la suma de dos radios. Para sumarlos tendría que ponerlos alineados, ya sé, pero no queda muy, digamos, como definición, puede ser ambigua, entonces nos quedamos con la de cuerda, ¿sí? El diámetro entonces va a ser la cuerda que pase por el centro, la mayor de todas las cuerdas. Vamos a ver Perdón, qué profe, es que no sería la suma de dos radios en realidad, porque le está sumando un mismo punto dos veces, ¿o no? ¿O estoy equivocado? para hacer la suma de dos radios teníamos que ponerlos en forma consecutiva. Y los puntos cuando pones en forma consecutiva coinciden, se intersecan, no hay problema en eso. Ah, está bien. Lo que Gracias. pasa es que podemos tomar, si yo digo es la suma de dos radios, alguien me puede poner dos radios en cualquier posición que no estén alineados, porque igual los voy a poder llegar a sumar. ¿Sí? Estos dos van a ser radios, yo los sumo, como longitud me va a dar un diámetro, pero no es un diámetro, el diámetro tiene que estar alineado. Por eso decimos que es una cuerda. Sí, sí. Gracias. No, por favor. No me acuerdo. Bien. Esto sería un sector angular central. ¿Qué particularidad? ¿O lo defino yo o lo definen ustedes? A ver si me sale ahora. Bien. ¿Por qué lo dibujé así? ¿Qué particularidad tiene este ángulo? ¿El vértice dónde está? El centro, todo sector angular en el centro. Todo sector angular central es el que tiene como vértice el centro de la circunferencia. Ahora vamos a ver qué es un arco de circunferencia. Es una porción, podemos decir así, de circunferencia, ¿sí? Podemos llamar al arco como la intersección entre el sector angular central y la circunferencia. Es la porción de circunferencia que está dentro del sector angular central. Va a haber dos arcos. Si yo tengo, acá va a haber una cuerda también, ¿no? Entre dos puntos de la circunferencia también va a haber una cuerda. Yo voy a tener el arco dentro del sector angular y voy a tener el arco fuera del sector angular central. La suma de los dos arcos me va a dar la circunferencia completa. ¿Sí? Tengo el arco rojo y el arco verde. Los dos son arcos. Pasa que este arco está dentro de este sector angular y el otro va a estar dentro del otro sector angular que va a ser cóncavo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Después vamos a tener puntos interiores a la circunferencia, que ¿cómo los podríamos caracterizar? ¿Qué particularidad va a tener un punto que sea interior a la circunferencia? Que va a estar entre 0 y el radio. Bien. Va a ser un punto que tenga una distancia al centro menor que el radio. Perfecto. ¿Y un punto exterior? Que sea superior al radio, o sea, que esté fuera de la circunferencia. Bien. La distancia entre cualquier punto exterior y el radio va a ser y el centro va a ser mayor que el radio. Perfecto, no hay problema con eso. ¿Qué es un círculo?
¿Círculo y circunferencia es lo mismo? Esto es el círculo. El círculo es el conjunto de todos los puntos interiores a la circunferencia. Por eso es la única figura donde diferenciamos lo que hacemos cuando hacemos perímetro y cuando hacemos área, ¿se acuerdan? La circunferencia no tiene área, la circunferencia es solamente el contorno. Entonces, es el conjunto de todos los puntos interiores a la circunferencia. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Después vamos a seguir con propiedades, después las posiciones de las rectas respecto a la circunferencia, y todo eso lo vamos a también relacionar con la distancia de la recta al centro de la circunferencia. Si una recta está, a ver, una recta, esta recta, la distancia a esta recta va a ser mayor al radio, y después trazo esta recta, la distancia de la recta va a ser menor, y ahí podemos tener diferentes posiciones de la recta respecto a la circunferencia. ¿Sí? La borré de todo. Bien. Pero todo eso, quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo después cuando volvamos, ¿sí? Para no hacer tanto lío ahora. ¿Sí? Lo que quiero ahora, yo después les voy a mandar un apunte, no se los mandé, porque si no es como el que les estaba contando todo lo que seguía. En el apunte acá estamos viendo circunferencia, la definición, que lo acabamos de ver. Se lee circunferencia del centro O y radio R. ¿Sí? Y después hay que definir los conceptos, el centro, el radio, la cuerda, el diámetro, todo esto lo estuvimos viendo ahora. Después vamos a ver las posiciones relativas entre rectas y circunferencia, entre dos circunferencias. Y ahora quiero que leamos un ratito esto, y ustedes que son tan inteligentes, vamos a ver si me pueden decir si es verdad, si es falso. Yo se los leo. Un grupo de amigos juega en el parque a patear penales. Armaron un arco y José se ofreció a atajar, o al menos a intentarlo. Omar se ubicó reglamentariamente a una distancia de 11 metros de la línea del arco, acá, 11 metros de la línea del arco, que mide aproximadamente 7 metros 32 centímetros, como en las canchas oficiales. Los otros amigos decidieron que no iban a patear desde el punto penal y se ubicaron como se muestra en la figura. El arco lo armaron con una mochila y un buzo que se iban a poner a jugar. José reclamó: no puede ser, algunos están más cerca que otros, a lo que Marina respondió: es verdad, pero todos tenemos el mismo ángulo de tiro. ¿A qué se refiere Marina? ¿Se estará lo cierto? ¿Se habrá equivocado? ¿Quién está mejor? ¿Cuál de los amigos está en mejor posición para poder hacer el gol? ¿Alguno jugó al fútbol alguna vez? No, pero el que tiene más ángulo es el que está al frente, que es Omar. ¿Omar tiene más posibilidades entonces de gol? Para mí Omar lo que tiene es que está a la misma distancia
no, desde el punto centro, desde el arco, desde el punto medio del arco hacia los extremos está equitativamente, no me sale pegar a la misma distancia. Equidista, digamos. ¿Está en la mediatriz, querés decir? Claro. ¿Y eso favorece al ángulo, al gol? Tiene más posibilidades de elección de tiro. Los demás están más cerca, pero hay sectores del arco que le quedan más lejos. Le quedan más lejos. Bien, pero en realidad lo que afirmaba Marina decía que todos tenían el mismo ángulo de tiro. No si estaban más lejos. A ver. No sé a qué Por se ejemplo, refiere. Rocía, el ángulo, pues, ¿qué sería un ángulo de tiro? Si yo tengo a Rocío, bueno. Unirlos, sería unir Que desde todos el estos sean los vértices de los ángulos, digamos. Que cada uno de los amigos sea el vértice del ángulo y que los lados del ángulo, o sea, hasta dónde pueden patear, los límites serían la mochila. Formar y un el triángulo bolso. entre los extremos del arco y el punto de tiro. Bueno, un triángulo, sí. Para mí no tienen el mismo ángulo. No es, digamos, porque Está por ejemplo... equivocada Marina, para mí. Está equivocada Marina. Bueno, ahora le voy a decir a Marina. Si yo tiro desde acá, o si tiro desde acá, está bien, acá está más lejos, pero acá de este lado estoy más cerca, si es por eso. Entonces tendría más probabilidad de acá y menos probabilidad para acá, pero se compensaría. Si tengo el mismo ángulo, se compensaría. No sé. La verdad que me confunde. Pero para Igual, ángulo, no, perdón. No, Habla, perdón, Fer, dale. que se refiere a ángulo, puede ser que sea como solamente, si por ejemplo tomamos a Rocío como el centro, sería el sector que yo tengo desde mochila hasta uso, digamos, sería solamente ese ángulo. En cambio, por ejemplo, Omar va a tener un ángulo mayor, porque si hago como ese triángulo, como bien decía Fer, va a ser mayor el ángulo con vértice nomás. Voy a decir que si yo... A ver, lo puedo hacer en GeoGebra, pero no quiero. Voy a decir que si yo hago de acá... ¿Así me decís? Claro. ¿Y acá va a ser más grande? Entonces, si tiene más ángulo de tiro, tiene más posibilidades de gol. Lo que no entiendo es que ¿a qué llama que todos tienen el mismo ángulo de tiro? Que la suma de los ángulos da 180, ¿no? A eso es lo que no termino de entender. Ahí te muestro, pará. Yo te digo si este ángulo es igual a este. No. No sé. Pues, Saben que yo no se los voy a contestar ahora. Esto va a quedar pendiente para la vuelta. Así que si ustedes tienen algún interés en saberlo o en analizarlo, lo pueden dibujar en GeoGebra o lo hacen en un papelito. Lo que sí tiene importancia que lo que está dibujado debajo de esto, digamos, que la posición, no están en cualquier posición todos los amigos, están en un arco, como si estuvieran en el límite de una circunferencia. ¿Sí?
Sí. Más que posibilidad de gol, yo diría, estamos hablando de los ángulos. Si este ángulo es más chiquito o más grande que este. Todos, los 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Obviamente que, mira, el de Marina y el de Sergio parecen bastante parecidos si los dibujasen. Pero acá me quedó pobre Lucía y abajo medio como que no. Habría que ver si ese angulito de ahí es igual al otro o no. Bueno, esto va a votación. Ustedes dicen que no. Yo lo voy a dejar para que se saquen las dudas o no, como quieran. Y después cuando retomamos, repasamos esto que vimos de circunferencia, con el apuntecito, y vamos después a este tema. ¿Sí? Son lindos estos acertijos, se pueden llamar acertijos, o estos ejercicios en donde ponemos en duda la visualización. No es que a partir de todo lo que vemos vamos a creer que esto es cierto o no. ¿Está? Bueno, de mi parte los voy a dejar tranquilos. Tienen algo para hacer en las vacaciones, espero que descansen en las vacaciones. ¿Tienen mucha tarea de todas las materias? ¿Ningún profesor les mandó nada para hacer? Ahí No, está. no. Tenemos, sí, está. ¿Cómo no? Bueno, entonces, que descansen una parte, ya sin horario, ya sin cosas, es otra cosa, otra forma. Y espero que la pasen bien y nos vemos dentro de 2 semanas. Y por favor, un día antes de que empecemos las clases, agarren la carpeta, miren de qué se trata la materia, porque eso de que sufren una amnesia total después de las vacaciones de invierno, ni les cuento antes cuando teníamos 4 semanas, porque teníamos las semanas finales, se olvidan de todo. Traten de ver de qué estamos hablando, ¿sí? Por lo menos que yo soy la profesora, de algo que se acuerden. ¿Estamos? Sí, no. Las amnesias son grandes. Bueno, chicos, felices vacaciones, cuídense mucho y cualquier duda que tengan, me llaman y si no, me dejan corregir que tengo bastante para hacer. ¿Vamos? De a poquito les voy mandando, les voy devolviendo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. No, a ustedes. Muchas gracias. Que Descansen. descansen. Felices vacaciones. Gracias, igualmente.